bienvenidos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mesa de desafíos de la curricularización de la educación ambiental, una mirada desde los educadores. Mi nombre es Cecilia Laporta, formo parte del equipo Costa Más, que esta mañana estuvo haciendo una presentación de la Caja Costera en el Simposio de Educación Ambiental. Y nosotros venimos trabajando en un proyecto de trayectorias integrales en el abordaje de la educación ambiental, más bien con foco en la zona costera, pero con mucho foco en lo que es el ámbito curricular. En este proceso muchas preguntas nos han surgido, muchas inquietudes, muchas reflexiones, y entonces decidimos proponer esta mesa en el marco de este congreso. Agradecemos a quienes lo organizan por haber sido aceptada, y bueno, vamos a proceder nomás a contarles cómo es la modalidad, digamos, que buscamos, y el objetivo en sí, que es generar un intercambio en torno a los desafíos de la integración de la educación ambiental y abordar para buscar las estrategias de abordaje de la educación ambiental en distintos niveles. La idea ahora es realizar las presentaciones de cada uno de los expositores. Durante 10 minutos, entre 10 y 12 minutos, tiene cada expositor para comentar, digamos, su experiencia, sus desafíos, lo que nos trae cada uno de ellos. No vamos a hacer preguntas luego de cada presentación. Tenemos unos papelitos con lapiceras por ahí que yo puedo repartir a los que me indiquen si tienen ganas de ir anotando alguna reflexión o pensamiento que les venga mientras van escuchando. Y la idea es, una vez que culminen, digamos, las presentaciones de todos, vamos a hacer una síntesis en función de los principales desafíos que ellos traen, y luego de esa síntesis generar el tan ansiado espacio de intercambio que no hemos podido tener desde la mañana, y durante unos 40-45 minutos vamos a abordar ese intercambio. Quiero presentar entonces a los expositores que nos acompañan hoy. El maestro Julio Ibarra, coordinador del Centro de Apoyo Pedagógico, y la maestra Silvia Estefan del Centro de Apoyo también Pedagógico, que vienen de La Valleja y vienen en representación de Limber Santos, que no pudo acompañarnos hoy. La maestra Silvana Dalmás, de la Asociación Civil Repapel, es miembro de Repapel desde hace 15 años, maestra de Educación Inicial del CEIP, educadora ambiental, tallerista y exploradora del arte en diferentes formas. El profesor Néstor de la Llana, del Instituto de Formación Docente de Rocha, es profesor egresado de formación docente del Instituto de Profesores Artigas de Montevideo, con la especialidad de literatura. Fue integrante del área de Educación Ambiental de Provides y actualmente es integrante de la Comisión de Patrimonio del Departamento de Rocha y de la Comisión Descentralizada de ANEP, y es el actual director del Instituto de Formación Docente de Rocha. La profesora Ivana Macaluso, del Liceo número 1 de La Paloma, el licenciado Gerardo Racenti y el profesor Ignacio Berro. Si quieren, están asintiendo con la cabeza, ¿no? Bien. En este caso voy a presentar a Gerardo, licenciado en Educación Física y guardavidas del ICEF de Lodelar, estudiante de la quinta generación de la maestría en Manejo Costero Integrado del CURE, docente de UTU desde el año 2015 en diferentes cursos de educación media y terciaria, y secretario de la Asociación Civil Nativos Punta Negra, Grupo de Protección Ambiental. La magíster Rocío Guevara, representando a Retema, Udelar, es maestra en Ciencias Ambientales por la Universidad Autónoma de San Luis de Potosí de México, licenciada en Sociología por la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y diplomada en Educación Ambiental por la Universidad del Centro de Perú. Es coordinadora de la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República y actualmente de la RENEA. Y la profesora magíster Laura García, del Ministerio de Educación y Cultura de la Dirección Nacional de Educación de la Oficina de Educación Ambiental, es coordinadora de la Oficina de Educación Ambiental del MEC, bueno, y docente del Departamento de Educación Física del ICEF de Udelar, profesora de Biología, y actualmente está realizando estudios de posgrado en Ciencias, en Educación de las Ciencias en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional de La Plata. Sin más preámbulos, que fueron suficientes, damos entonces comienzo a las exposiciones. Les agradecemos nuevamente por estar acá, por acompañarnos, dedicar su tiempo, haber venido. Estuvo lindo porque vienen de distintos lados del país, así que estamos seguros que se van a enriquecer mucho esta instancia. Adelante, nomás. Bueno, buenas tardes, y en primer lugar, muchas gracias por darnos esta oportunidad y mostrar los desafíos de la educación ambiental en las escuelas rurales. Nosotros somos maestros y dependemos del Departamento de Educación Rural, donde nuestro
¿Sí? Sí. Nuestro equipo es el director del Departamento de Educación Rural, el licenciado maestro Limber Santos, y de quien depende el Departamento de Educación Rural, que es donde se trabaja en la educación en campo, la educación ambiental, son en el Centro Agustín Ferreiro, en el CAF, que está en San Jacinto, donde los maestros van a perfeccionarse en cursos rurales, y los centros de pasantía, que son 4 en el país, donde el Seimer, que está en Rocha, tiene su propuesta de trabajo fuerte en la educación ambiental. Después están los CAPDER, que somos nosotros, somos Centro de Apoyo Pedagógico Didáctico para Escuelas Rurales, que somos maestros, uno por departamento. Él es en La Valleja, pues Natalia dijo venimos de La Valleja, él es de La Valleja y yo soy por Maldonado. Es una mirada que hacemos en territorio. Los CAPDER vamos a las escuelas en visitas territoriales y es ahí donde trabajamos con los docentes y los niños y las comunidades en los proyectos que se presenten, donde vean que tienen algo para cambiar en la educación ambiental o bien que tenga una inquietud la comunidad. Nos presentan los proyectos y nosotros como CAPDER aportamos lo teórico, los técnicos, el fortalecimiento en redes, tanto con, por ejemplo, con la DENAMA, con RENEA, con las universidades, con el PURE, con las intendencias, quienes nos apoyan para que la educación ambiental en las escuelas rurales no sea un laboratorio áulico. Sacar esa mirada que teníamos antes en la ruralidad, de que se trabajaba dentro del aula con una pecera o se trabajaba en el aula con un herbario. Entonces sacar al niño al entorno y trabajar en la naturaleza misma. Por ejemplo, se han hecho en Maldonado unos proyectos en agrupamientos, porque trabajamos en agrupamientos escolares y comunidades, donde el año pasado sacaron menciones en un curso de ciencias que se presentaron los de la escuela e hicieron un proyecto sobre un ecosaneamiento donde lo pusieron en práctica en la escuela y se involucraron las comunidades de las 3 escuelas. Lo que sí fortalecemos es de que la educación ambiental se debe trabajar, es la nueva mirada en la naturaleza y en el entorno, sacarlo del aula. Y los apoyos técnicos. Los apoyos técnicos, como bien decimos, somos nosotros los CAPDER, uno de cada departamento, que trata de tender redes y acercarle a la escuela rural, que en otros tiempos se decía que la escuela rural estaba muy sola, hoy en día no, ya sea por la tecnología y sea porque se acerca los técnicos a trabajar en campo. Ya nosotros, como decíamos, él es de La Valleja, yo soy de Maldonado, pero como pertenecemos al Departamento de Educación Rural, tenemos una mirada nacional de las diferentes ruralidades que están en cada departamento, que son bien distintas para trabajar en educación ambiental. No es lo mismo trabajar la educación ambiental en Maldonado que en la ruralidad profunda de Tacuarembó, que tiene otras realidades y otro entorno, y lo que nosotros acercamos al maestro es que no sea de enciclopedia o de que sea del aula, que sí se acerque a las comunidades y ellos presenten las, no debilidades ni dificultades, pero que sí se interesen en reflexionar en la educación ambiental. Continuando con el trabajo que Silvia describía, nosotros nos apoyamos en las bibliografías técnicas que nos llegan a través del organismo y a través de las diferentes instituciones que apoyan. En esta mesa coincidimos con gente que nos ha apoyado en territorio en algunos proyectos en el campo que hemos hecho con una mirada hacia lo integral del ambiente.
De esa manera pudimos desarrollar en determinados momentos proyectos que trascendían el ámbito departamental, siguiendo el curso del ambiente mismo. En el caso, por ejemplo, particular que se desarrolló allá, fue el estudio que se hizo en escuelas rurales sobre el río Santa Lucía. Ahí recibimos apoyos de muchas instituciones, pero fundamentalmente lo que queríamos es entrelazar las diferentes miradas que los niños tenían, desde las nacientes, como tienen en la Sierra de la Valleja, y la desembocadura que tienen en el departamento de San José. Así se hizo un proyecto, en el cual Laura también colaboró con la formación técnica de los maestros que participaron, que por cierto fueron, por suerte, muchos, más los aportes teóricos que nos llegaron, desde agendas ambientales, manuales de flora y fauna, guía ecoturística de bañados, y algunos productos, por ejemplo, que nos llegaron como, por ejemplo, este que es Educar para la Conservación, este de Ambiente en Acción y este de Ecosistemas Terrestres en Uruguay. Y sobre todo la valoración a partir del conocimiento. Una de las cosas que nosotros, una de las dificultades que vemos es, en la malla curricular la educación ambiental está atravesada de una manera transversal en el fuerte currículo que tiene la educación primaria, y es tarea del maestro de alguna manera adaptar el entorno que lo rodea a ese currículum y de alguna manera de esa currícula sacar el mayor potencial de sus niños, adaptándola a la realidad local que es la que ellos conocen. Pero también para ampliar la mirada nosotros aportamos a ese intercambio que nos parece muy valedero para ver la interrelación que tiene, por ejemplo, en este caso el curso de un río, desde su nacimiento hasta su desembocadura. Y fundamentalmente la toma de conciencia que tiene que hacer el niño y fundamentalmente las comunidades de los impactos que pueden tener a corto, mediano, largo plazo las acciones que se hagan en cualquiera de las partes del mundo. Eso se palpó perfectamente porque incluso las cuestiones ambientales, veíamos cómo los relatos de los niños que venían de San José, con los niños de Florida, con los niños de La Valleja, coincidían en muchas cosas y diferían en otras propias del ambiente en el que cada uno se desarrolla. No sé si podemos pasar a la... antes de esto, quería además agregar, dentro de las actividades que nosotros realizamos, hay una cuestión que se va a desarrollar en el departamento de La Valleja, que es la toma de conciencia y sobre todo la escucha atenta a las comunidades de lo que ellos consideran como patrimonio natural. Yo integro la Comisión Departamental de Patrimonio de La Valleja y en esa condición me pareció una buena idea que, como no hay en este momento sitios, no tenemos reservas, no tenemos áreas protegidas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, sin embargo hay lugares que necesariamente deben preservarse, pero no deben de alguna manera digitalizarse de los centros urbanos hacia los rurales. Nos pareció que lo mejor era involucrar a las maestras, involucrar a los niños y a las comunidades, y de esa manera que ellos fueran los portavoces de hacer llegar a la Comisión Departamental de Patrimonio qué es lo que ellos consideran como ambiente natural a ser preservado. Nos parece que esto además puede desarrollar a nivel de los docentes una visión mucho más amplia de lo que es el panorama ambiental a nivel de todo el país y de la región, para de alguna manera tomar conciencia del cuidado que sobre el medio ambiente se debe hacer. En estos primeros meses del año ya se ha realizado un llamado a las diferentes comunidades rurales de las escuelas para que hagan llegar a través de distintas miradas con los niños los lugares que ellos consideran como patrimonio natural para preservar. Eso a nosotros desde la escuela nos da una herramienta muy importante porque es una manera de que se tome conciencia de que lo más cercano no deja de tener importancia por ser cercano y que además este cuidado de este ambiente muy cercano de alguna manera impacta en mayor o menor medida en los ambientes que rodean a los niños, no solamente en su ámbito local, sino en el ámbito también nacional, como lo vimos con las experiencias que se hicieron, en este caso que relatábamos con el río Santa Lucía, que se pueden traspolar a otras cuestiones. O por el norte, en los 5 departamentos que trabajaron, lo de las grutas de Palacio, en Soriano, en Colonia, se agruparon escuelas rurales y los CAPDER coordinando, se trabajó en educación ambiental interdepartamental y se llegó a
por ejemplo, a imprimir por Uruguay Integra en la rebelión de los bichos, que lo hicieron desde el departamento de Flores, porque como les decíamos, tenemos una mirada a nivel nacional, y donde los niños se involucran y lo que hay que llegarle es por el lado que, porque si uno se los impone, vamos a salir a la naturaleza y vamos a esto y no les gusta, pero sí canalizar y ellos se prendieron y elaboraron cuentos sobre el ambiente y el entorno que ellos veían en cada departamento. Y acá está impreso. Y queríamos terminar con un poco con esta síntesis, sacada de un libro muy conocido a nivel de todo el país, que fue un escritor nuestro, de Juan José Morosoli, escrito en la época que lo de conciencia ambiental poco y nada se hablaba, y sin embargo en Perico, ese ser humilde que probablemente fuera analfabeto y que vivía de la arena del río Santa Lucía, decía algo así como: sacar arena de donde se debe sacar, hay que sacarla que el río no necesita. Y para eso hay que conocer bien el río, que es una cosa viva. Ahí me parece que hay encerrados en tan pocas cuestiones literarias, porque esto no está sacado de la ciencia, pero nosotros como maestros con Silvia nos pareció y nos trampeó de alguna manera el hecho de que Morosoli, tan vivo en nuestras aulas, tenía que mostrar que la conciencia ambiental que él la tenía como ese personaje tan conocido, nosotros tenemos que seguirla cultivando en nuestras aulas de la mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias. Se escucha bien su micrófono, ¿verdad? Bien. Bueno, yo vengo en representación de Repapel. Repapel hace 17 años que trabaja en educación ambiental. Están bien ahí los niños escolares porque nuestro foco desde el inicio fue trabajar dentro de las escuelas en torno a la gestión del papel de desecho, y ahí aparece un poco el ciclo de vida del papel, que nosotros trabajamos mucho, que viene a ser una excusa para trabajar la educación ambiental dentro del ámbito formal. Siempre decimos que Repapel promueve redes que puedan hacernos más sensibles y conscientes y responsables de nuestros hábitos de consumo y de descarte, en tanto esto pueda construir una sociedad más justa y un futuro más sustentable para todos. Entonces, inspirado en esta contraposición del ciclo lineal que se da en las flechitas negras, en contraposición al círculo verde que se genera cuando nosotros tomamos decisiones, un poco ahí viene a representar el espíritu que tiene que ver con esto de que mucha gente vinculada, trabajando, haciéndose cargo, tomando decisiones, pensando lo que pasa antes y lo que va a pasar después con esas decisiones que yo tomo. Implica partir desde algún lugar y mirar hacia adelante también. Entonces, esto que el papel es una excusa para trabajar un montón de cosas a través de acciones. Siempre nosotros tendemos a proponer actividades y proyectos que implican en forma directa a los involucrados. Por eso surgió la idea del papel, no porque el papel fuera un gran problema para el ambiente, sino porque nos permite estar vinculados en esto del trabajo directo. Yo soy consumidor, escuela, ¿no? Si pensamos en la escuela, soy consumidor de papel, uso ese papel, lo desecho en esta cuestión cotidiana, tomo una decisión de tirarlo en una papelera y no en el cesto de basura, y esa decisión que yo tomo tiene consecuencias desde la producción hasta el destino final. Y en ese pasaje que nació desde el papel, fueron surgiendo otros proyectos, como se integrando el arte en distintas disciplinas, canciones, cuentos, historietas, novelas, murales, intervenciones y demás, que tienen que ver con esas otras cuestiones que atraviesan y que trascienden el papel. Aclaro esto porque claro, nuestro nombre un poco que nos condena y nos enclava a, bueno, de papel recicla papel, en realidad es una excusa para trabajar un montón de otras cosas que no son tangibles, de repente como el papel, pero tienen que ver con modificar las esencias, las miradas, los compromisos
Bueno, no voy a detallar mucho más porque tengo 12 minutos. Y uno de los proyectos que tenemos se llama Mi Escuela Clasifica y son algunas escuelas que gestionan no solo el papel, sino que orgánicos y plásticos de botellas PET también. Entonces, más que contar yo un poquito, quería compartir algunos párrafos de una devolución que nos hizo la maestra Gabriela Baraldi, de la Escuela 324 del barrio Maracaná, en Montevideo, que fueron encargados el año pasado, era la clase referente de tener una vermicompostera con lombrices y gestionar ahí los residuos orgánicos. Y dice así: como era de esperarse, los niños y niñas se motivaron naturalmente y enseguida buscaron información, que se fortaleció muchísimo con el taller que hicieron Carla y Lucía. El humus llegó cuando Lucía nos ayudó a zarandear aquello y pesar unos 5 kilos de humus de lombriz. Toda una riqueza. El producto de nuestras manos para poder utilizar. Nuestro trabajo, el de las lombrices, claro, lo teníamos allí. Producto de un trabajo cooperativo donde objetivamos. A partir del cual se tejió compañerismo, responsabilidad con el otro, organización colectiva y un sinfín de contenidos programáticos de tercer año y de otros grados que se aprendieron unos y se resignificaron otros. Y apareció el estudio del suelo, de los tipos de suelo, de lo que significa un suelo fértil y de la importancia de preservar nuestro medio ambiente. Creció una conciencia ambiental que yo no había pensado que iba a surgir. Un amor por aquella huerta y las lombrices que vale la pena continuar. Y para socializar el proyecto y que otros se vieran beneficiados, realizamos folletos. Cada niño presentó un folleto. De todos los presentados elegimos partes de uno y de otro y elaboramos un folleto explicativo para todas las clases de la escuela. Realizamos un taller, los niños como talleristas, con las clases más pequeñas y las familias. El taller fue planificado por los niños y organizado por ellos también. Hubo un gran trabajo colectivo donde se apuntó sobre todo a la comunicación, a motivar el interés y a construir autonomía a partir de la cooperación. Tenemos ideas y fuerzas como para seguir impulsando un proyecto mayor. Yo hice ahí un pequeño resumen. Me gustaba como compartir este relato en el sentido de ver como a partir de una propuesta que viene de afuera de la escuela, porque también no es parte de la escuela, siembra una idea, da algunos recursos, alguna formación, y después como la escuela hace propio eso y lo transforma y le da el eco que considera necesario, acorde al contexto de la escuela, a ese valor que tienen los chiquilines. No, esperen, porque traje el objeto. No sé si saben, pero la consigna era traer un objeto que pueda simbolizar los desafíos que atravesamos en la educación ambiental. Y yo traje una planta de lavanda que me inspiró. Primero que para mí la planta de lavanda tiene un sentido familiar y trascendental de generaciones de mujeres en mi vida. Entonces, creo que cuando uno se embarca en cualquier acción de educación ambiental, hay algo que viene de una vivencia, capaz que anterior a nosotros, ¿no? Y algo que nos tocó vivir, que no vino alguien a decirnos, hay que cuidar el medio ambiente. En mi historia personal es así. En mi vida he tenido contacto con la naturaleza, y me llama también al cuidado, al compromiso de trabajar en eso. Y bueno, me parece que la educación ambiental está viva, está creciendo, requiere trabajo y dedicación, ser alimentada por varios factores, se sostiene en una raíz que viene siendo todo lo que ya se vino recorriendo, y puede florecer, y perfumar, y abrir un montón de caminos si se escucha. Bueno, y le podemos dar la forma también, ¿no? Se puede podarla, dejarla crecer, dejar que fluya. Bueno, por ahí la planta de la lavanda, ¿cuántos tipos tienes? 5. Bien, estamos bien. Y bueno, re difícil seleccionar 3 conceptos. El desafío fue pensar 3 conceptos que representen los desafíos de integrar la educación ambiental en el ámbito, bueno, que toca trabajar nosotros.
Y bueno, entre todas esas cuestiones que andaban circulando y palabras y conceptos, los resolví agrupar en estas 3 cosas que no son exhaustivas para nada. Pero bueno, como experiencia y formación, venía esto de la experiencia previa, ¿no? Las vivencias, ¿qué me une? ¿Hay algo en mi historia personal que me une a este tema? Después de experiencia más concreta, haber participado de proyectos, talleres, actividades, la formación, que implica la información, porque también para tomar decisiones uno tiene que tener información, y que a veces la información que llega, bueno, es a las escuelas, a las personas, a la sociedad en general, pero bueno, tenemos el foco en la escuela, bueno, una campana, la mediática, dimensionamos problemas como gravísimos cuando de repente tenemos otros ahí, cerquita de mi barrio, de mi comunidad, en los que sí puedo incidir. Yo siempre me acuerdo cuando hacía la práctica de magisterio, la única clase que recuerdo como ambiental era, no sé, los osos polares que se extinguían y cuándo son, y bueno, todo bien, pero nunca nada como del territorio que me implique en forma directa. Y en formación, no me refiero solo como a lo ambiental, sino también una cuestión de rol docente, de abrir la cabeza, desde qué lugar concibo la educación, el rol de la escuela, el rol del docente, cómo se aprende, cómo se enseña, formas de trabajar que no es el maestro diciendo. Por suerte, hay cada vez más experiencias, y eso es lo que impulsa a seguir trabajando, pero creo que es un lugar donde todavía hay mucho para romper, ¿no? El relato de esta maestra trabaja con la pedagogía Freinet, y bueno, tiene como una mirada bien distinta desde cuál es el rol del docente. Bueno, se me van los minutos. Apertura, y en esto de apertura, pienso como docente, apertura a poder trabajar con otros compañeros dentro de la clase, apertura dentro del centro educativo, apertura del centro hacia otras instituciones, en el caso como pasa con Recapel. El centro se abre a trabajar con otra institución que está por fuera de la escuela, y es como poder armar un equipo de trabajo. Sobre todo las escuelas, hablo como desde los 2 lugares, porque también soy maestra de escuela, de jardín, y las escuelas estamos como sobrecargados en tener que resolver un montón de problemas que no son meramente educativos, ¿no? Todos quienes trabajamos en el centro educativo lo sabemos, estamos atendiendo cuestiones de salud, de alimentación, de vestimenta, de violencia, entonces, está buenísimo, y falta equipo, y los maestros solos trabajando y a 4 manos. Entonces, bueno, me parece que en esto la articulación de abrirse a trabajar con otras instituciones de distintas índoles enriquece y posibilita. Y apoyo institucional formal, bueno, ahí me refiero un poco a organismos primaria, que si bien hay experiencias y siempre un inspector que viene y visita siempre felicita o, no, qué divino esto que estás haciendo, la muerte, pero como nunca es, a principio de año vamos a hacer el taller, es centrado en educación ambiental, no, es lengua y matemática, y con suerte por ahí alguna otra área artística, pero no está como eje medular, cuando en realidad tiene como este valor de involucrar. Una cosa que no quiero dejar de decir que me parece tan importante es como el lugar de la actividad corporal, estar corporalmente involucrado con lo que estoy queriendo aprender. Entonces me parece que la educación ambiental tiene como ese potencial maravilloso de involucrarse y de permitir trabajar lo que uno tenga que trabajar, porque también en esto de las limitaciones, bueno, el currículum, el programa tan extenso para trabajar, y en realidad nosotros a través de Recapel vemos infinidad de experiencias en donde es eso, es como tomo esto como eje que atraviesa, y acá entran y salen todos los contenidos, asignaturas. Terminé, muchas gracias. Buenas tardes. Voy a conversar un poquitito
sobre ese tema, quizás diga algunas cuestiones polémicas. Coincido con una chilena que estaba al final, cuando me senté al llegar, que hablaba de que algunas acciones y algunos discursos de la educación y de la sociedad sobre estos temas son demasiado lentos frente al accionar de quienes nos destruyen aquello que queremos defender a través de determinadas acciones y discursos que en algunos casos creo que no sé si son a esta altura suficientes para salvarnos. Y voy a hablar algo del currículum en formación docente y de lo que aspiramos o deberíamos aspirar en la formación docente y en la formación terciaria universitaria también, de los futuros investigadores, futuros y presentes docentes e investigadores. La educación ambiental está planteada en la Ley de Educación, quizás eso lo hablaron en algún momento, ¿no? Bueno, la Ley de Educación 18.437, Ley General de Educación del año 2008, en su artículo 40, donde habla de ejes o temas transversales que atraviesan toda la malla curricular y que es posible con ellos trabajarlos desde cualquier disciplina. Eso ya nos ayuda a pensar a la educación ambiental por fuera de las ciencias naturales o de otras. Y cita en las líneas transversales a la educación en derechos humanos, la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible, la educación artística, la educación científica, la educación lingüística, la educación a través del trabajo, la educación para la salud, la educación sexual, la educación física, la recreación y el deporte, y la educación de derechos humanos. No, que ya la cité. Y en el literal 2 de ese artículo, el B dice: la educación ambiental para el desarrollo humano sostenible tendrá como propósito que los educandos adquieran conocimientos con el fin de fomentar actitudes y comportamientos individuales y colectivos para mejorar las relaciones entre los seres humanos y de estos con el entorno. Procurará desarrollar habilidades para potenciar un desarrollo humano sostenible en la búsqueda de una mejora sostenida de la calidad de la vida de la sociedad. Creo que está muy bien escrito como principio de la ley, que no está escrita por legisladores, sino por educadores con un fuerte corte pedagógico, como corresponde a una ley de educación. Simultáneamente a la elaboración de esta ley, tenemos los planes vigentes de primaria del año 2008, actualizados después de muchísimos años, y en formación docente, vigentes aún hoy, el plan de formación de maestros y profesores que se denomina Plan 2008. ¿Cuánto atendió este plan a la ley? Se ve que se hizo en escritorios separados. En la formación docente, la presencia concreta en la formación de maestros del Plan 2008, solamente en una asignatura de escasa carga horaria de ciencias naturales de tercero, se abordan las cuestiones de educación ambiental, y eso tendrá que ver incluso con el enfoque que dé el docente. Por lo tanto, puede no cambiar nada la formación de un maestro si le toca un mal docente, o que no enfoque los temas. Previamente, la organización de la materia aparece en un curso de biología en el segundo, y en primer año el enfoque desde la físico-química. Y terminé. En toda la formación de todas las especificidades de la formación del profesorado, solo aparece algo de educación ambiental que no tiene nada que ver con la asignatura de ecología como específica del profesorado de biología. Y paro de contar. Eso es hoy los planes vigentes de formación docente para incidir en la futura formación de quienes luego van a incidir, como bien lo han dicho los compañeros, en los niños, en los adolescentes y en las comunidades, para poder incidir en los cambios. Coincido con la chica chilena del fondo, vamos muy lentos. El enfoque de esos programas es conservacionista, y estos programas deberían actualizarse. La necesidad de educar para la realidad, a veces leo para lo que hayan dejado para aprovechar los minutos. La necesidad de educar para la realidad global de los problemas ambientales es indiscutible. La educación ha ido tomando un rol protagónico al dejar de pensar en el ciudadano como consumidor y víctima de los problemas ambientales, para empezar a considerarlo partícipe de los cambios.
La antigua educación ambiental, centrada en el conservacionismo y ligada exclusivamente al área natural, pasó a ser vinculada al área social, económica y política. La unión entre educación ambiental y desarrollo sostenible, como sostenía la ley, resulta clave. La educación ambiental debe estar dirigida a comprender las realidades tanto naturales como culturales y a favor de una responsabilidad compartida. Deberá estar dirigida a la toma de decisiones conscientes que hacen a la calidad de la vida y del ambiente. Son muy generales las ideas sobre el perfil del egresado de formación docente. Cosas muy generales, según el Plan 2008. Por supuesto, como en toda educación republicana, el faro común a la formación es la formación de ciudadanía. Pero formar a un ciudadano responsable y crítico, bien informado y comprometido. ¿Cumple formación docente de ese cometido? No, lo dice el director de formación docente. No, ni crítico ni comprometido en las cuestiones ambientales ni en otras, en líneas generales. La transversalidad de la educación ambiental, desde el punto de vista de la curricularización, desde el currículum, sería una gran herramienta, formidable para la formación íntegra de un individuo, de un futuro profesional de la educación. Por ello resulta imprescindible una mayor presencia en los currículos de todos los niveles y modalidades, y más aún en los de educación terciaria. El enfoque multi e interdisciplinario lo hace, como dijimos, trascender a las ciencias naturales y todas las disciplinas y ejes: educación para el consumo, filosofía, arte, derecho. Había una abogada ahí que reclamaba, yo lo había puesto acá: derechos humanos, economía, política, sociología, geografía, historia. Todo cabe en el enfoque de esa transformación. Se relacionan con la educación ambiental y reclaman una mayor presencia en el proceso de formación de docentes y de investigadores. El futuro docente deberá estar informado, pero deberá adquirir en su formación algunas competencias básicas para incidir en la comunidad en la que impacta su quehacer, en la que impacte su quehacer. Debe ser un buen comunicador, debe ser un líder, debe tener mucha sensibilidad, debe tener una capacidad de trabajar en equipos heterogéneos, como el de esta mesa que nos estamos mirando la cara por primera vez, y porque es interdisciplinaria la mirada de lo ambiental, entonces no somos todos profesores de biología, ni todos abogados, ni todos educadores. Sumado a ello, conocimiento sin duda, conciencia, actitud, participación, acción. Debe compartir con firmeza la ignorancia, la información falsa, el cúmulo de información irrelevante que hay hoy en las redes sociales y en otros medios. Si la universidad, los científicos, los artistas, los docentes no salen a hacer oír su voz y a promover con su propio ejemplo los cambios necesarios, lamento decir que todo está perdido. Por eso llamé, de apuro, cuando me invitaron que inventara un título, dije: la educación ambiental, apocalípticos o integrados. Se me ocurrió por este libro que me acompaña hace muchos años, de Humberto Eco, que ante la cultura de masas dice que hay dos posturas: apocalípticos, la anticultura son los medios, nada sirve de lo de ellos, declararles la guerra al terrorismo. Y los integrados, con un optimismo casi de Cándido de Voltaire, son una belleza, son el Dios venerado, su verdad, y es posible creer en todo lo que dicen. Cuando escribí una obra de teatro para jóvenes adolescentes ya por el 80 y pico, de La Tierra se muere, era optimista y era casi integrado. Hoy comprenderán que soy más volcado hacia lo apocalíptico. Por eso me preocupa. Se debe librar la lucha contra el poder económico, que se ríe de cualquier convenio o acuerdo internacional, desde Ramsar o
con los convenios, o lo de Kioto, con lo de la eficiencia energética, con lo de Río, con la Agenda 21, con lo de Moscú. Librar una lucha contra el poder económico desde el poder político y desde el poder ciudadano. El político no siempre puede con el poder económico. También el educador debe entender y hacer entender qué es el progreso y cuándo es sostenible. Cuando de alguna manera mejora nuestra condición humana. La tecnología es hoy una diosa venerada, con cuyo progreso no se puede. Es inevitable. Claro, cuando te empiece a quitar el trabajo, cuando te sepas que te está envenenando, si comercia con tu salud, si me daña psicológica y físicamente, si me idiotiza y si me deshumaniza, ya no sé si será tan válido defender toda tecnología. Por eso creo que la idea de hoy es de apocalipsis. ¿Me dijiste un minuto? Voy a tratar. Mi apurada reflexión se centra en una pedagogía crítica o de la liberación que generaron utópicamente Henry Sibú y Paulo Freire en la visión de los docentes como intelectuales transformativos. Deberíamos formar docencia activista, que estuviera liderando acciones tendientes a revertir prácticas dañinas para el planeta y para la especie, como los que afectan la tierra, el agua, el aire, como alguien bien lo señaló por ahí, de los que nos sobran ejemplos en cada lugar de los que vivimos. No es necesario, como decía Mir, ver esos problemas como lejanos. Yo bebía agua potable en este país. Ya no basta con plantar un árbol cada 5 de junio, porque el papelito debe ser tirado y que la bolsa de negro te la tienen que cobrar a 4 pesos. Creo que había mandamientos verdes, los 10 mandamientos verdes eran como un decálogo. En realidad, esos principios de ecología doméstica está bien que se sigan practicando. Había uno, el 10, que yo quería subrayar hoy. Pensar globalmente y actuar localmente. Actuar localmente. Pensar globalmente, actuar localmente. Creo que eso encierra algunas de las ideas que han manejado los compañeros. En las instituciones educativas deben de elaborarse proyectos de centro, pero con contextualización curricular, y ahí puede pesar fuertemente lo ambiental, aunque no esté en el programa con letra expresamente. Decía Einstein, la vida es muy peligrosa, no por las personas que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver qué pasa. Invito al CURE y desde formación docente a que me parece que llegó el momento de tratar de hacer un proyecto que integre más a la formación universitaria y de la formación, si no nos quedamos en hablar sobre el tema, en integrar un equipo a nivel regional que de alguna manera ayude a unir, junto con las redes que ya las hay en todos lados, pero creo que hay que incorporar a la formación de universitaria de los docentes una mirada distinta sobre, hasta a través de los medios de comunicación, de programas religiosos, puede haber algún programa de orden. Antes de que sea tarde, debemos salvar a nuestros hijos, a nuestro hogar. Esa conciencia y acción son, en nuestra humilde opinión, eso sí, de urgente consideración. ¡Qué remada que te tenés que pegar, Iván! ¡Vamos arriba! Si hay algo que sabés es remar, así que nos la van a chocar. De lo global a lo local. Ahí va. Bueno, ahora me presento, me llamo Ivana Macaluso, soy profesora de educación física, soy guardavida, trabajé como guardavida. Tengo una escuela de surf hace 20 años en La Paloma, en La Aguada. Y bueno,
Muchas gracias. Me siento muy identificada con muchos aspectos importantes. Además vivo en La Guapa. Que bueno, que me siento identificada, porque soy profesora, nacida en Montevideo, en verdad. Vivo en La Paloma desde el 2011, todo el año, digamos, soy residente ahí, trabajo en el Liceo de La Paloma. ¿tá? Y bueno, desde que llegué a trabajar al Liceo de La Paloma, como convicción que tengo y desde adentro, desde que vivía en Montevideo, empecé a dar clases y dije, chiquilines, vamos a la playa, les digo, ¿no? Porque es fantástico, miren dónde estamos, esto es genial, qué suerte que me tocó acá, con toda la energía, ¿no? Que uno puede tener en un liceo que está frente al mar, así en un lugar que los que venimos de Montevideo, los que vienen de cualquier otra parte, se paran así en la puerta del liceo y dicen, ¡ah! ¿No? Y bueno, empecé las clases y me empecé a chocar con un montón de cosas que son la realidad de estar ahí y decir, bueno, vamos a la playa y que los gurises se den la vuelta y me digan, no, a la playa no vamos, no queremos. Y bueno, y ahí empezaron un montón de cosas por dentro mío que me decían, bueno, pero ¿qué pasa con estos chiquilines que no quieren ir a la playa, no les gusta dar las clases en la playa o hacer cosas en el bosque o estar ahí, en vez de estar encerrados en 4 paredes, porque el gimnasio, que hacen es grande el gimnasio, pero son 4 paredes. Y bueno, ahí como soy profesor y busqué dentro del plan, ¿tá? Traté así, intencionadamente, qué es lo que me gusta hacer, tratando siempre de lo que a uno le gusta hacer. Empecé a mirar, busqué y encontré el medio ambiente. Algo hay, porque yo lo subrayé, aire libre, yo subrayé, y empecé a mirar otras cosas. Soy surfista, bueno, entonces, ¿por qué no nos vamos al agua? Empezó ahí todo un tema. Desde que entré al liceo, empecé a trabajar y en el 2017 salieron unas horas, por suerte, para poder tirar a los chicos de La Paloma a aprender a surfear en la Guapa. Estaba ahí en la playa todo el año. Tengo unas horas ahí, por suerte tengo los materiales con los que puedo dar las clases. Tengo el tráiler para poder llevarlos, los materiales. Y bueno, chiquilines hay porque, bueno, La Paloma, más allá de que algunos quieran o no, el cambio se hace desde que uno está ahí adentro y empecé todos estos años que no pude estar en el agua, empecé a trabajar en la playa y de ahí está el cambio de los chicos. Yendo a la playa, estando ahí, y bueno, hice un grupo de adolescentes que ahora durante todo el año nos estamos tirando al agua, a surfear. Y bueno, son un montón ahora. Y la profesora soy yo. Así, y ahí está la foto, soy yo, los chiquilines, y bueno, nos tiramos todo el tiempo que podemos, con trajes, con buzos, con lo que sea, nos abrigamos y estamos ahí. Y bueno, ¿qué tiene que ver con todo esto que estamos hablando acá y por qué estamos acá? Pues bueno, metidos ahí, dentro de los contenidos obligatorios que yo tengo dentro de esas cosas que doy ahí, es la educación ambiental. Porque, como le decía la profesora, tenemos que estar en contacto con el ambiente. Y ahí estamos en el agua. O sea, no hay forma de no estar en contacto con otro medio, además. ¿tá? Que no solamente estar en el pasto y ver, está un poco sucio, ahí un poco, ¿no? Estamos en el agua, la sentimos, la olemos, la degustamos. Nos pasan un montón de cosas cuando estamos en eso que estamos surfeando. Nos cuestionamos un montón de cosas que están pasando, porque nos pasan los delfines, nos pasan las tortugas, nos pasan las ballenas, nos pasan los lobos de mar, vemos las diferentes especies de peces que pasan a lo largo del año, son diferentes, ya nos dimos cuenta. Bueno, cuando llueve, ¿qué pasa cuando llueve? Bueno, cuando llueve las playas de La Paloma, si ustedes fueron, en invierno, es una mugre. Entonces nos dimos cuenta de que las cañadas, mirá, trae de todo, contamina. Y ahí empezamos a investigar, nos empezamos a contactar con
distintos personajes del liceo, ¿tá? Que son profes de otras materias, que nos pueden ayudar para poder investigar distintas cosas. Y bueno, y así se fue dando desde el 2017 hasta la fecha. Estamos con el proyecto Vamos al Agua, en el Liceo de La Paloma, y nada, estamos ahí tratando de que siga adelante, ¿tá? Los límites que tenemos como materiales, lugar donde poder guardar, lugar físico donde poder tener todo eso, porque a veces decimos, bueno, está así, muy fácil todo, pero no. A veces en La Paloma dan espacios en donde solo se cuida durante el verano, ¿no? O sea, en 2 meses te dan este espacio para que vos, y capaz que podría ser lugares y espacios que se usen durante todo el año, porque no los estamos usando, ¿verdad? Porque vamos, en invierno nos damos vuelta y le damos la espalda a lo que es la playa, ¿tá? Y tiramos para adentro, ¿tá? No nos queremos mojar, no nos queremos nada. Ahora, bueno, capaz que hay como, se puede decir, como una moda de surf y que hay más surfistas y que bueno, y eso nos hace bien, ¿tá? Toda la movida local que hay, no solamente en La Paloma, sino en todas las ciudades que hay, pueblitos que hay por ahí que se tiran al agua, que ayudan porque muestran un poco de lo que hay para hacer. Nada, como forma de que yo les transmita a los chiquilines, no es solamente el surfear, ¿tá? Se trata de transmitir un poco lo que es un estilo de vida en el mar, ¿tá? Porque cuando nos levantamos, no solamente toda esta ola de chiquilines que se ha tirado al agua, no solamente se levanta y mira si hace frío, está mirando de dónde está el viento, si llovió, ya están pensando de cómo va a estar esa playa, ya saben qué es lo que va a pasar con esos espacios abiertos, de donde son parte ya porque viven ahí, ¿tá? Ya no se le está dando como esa espalda al lugar, digamos, que estamos todos en el mismo lugar. Y bueno, como obstáculos importantes a la hora de poder hacer todo esto, bueno, es el miedo. El miedo es una de las cosas más importantes que hay, que casi me lo pasan a mí, porque yo decía, tengo que tirarlos al agua, el miedo con lo que lleva, no, pero se van a ahogar, pero que no sé qué, un montón de cosas. Tuvimos que tratar de romper, de explicar, de demostrar que es posible, que no pasa nada. De hecho, en este campamento también vamos a Santa Teresa, que podemos catalogarla como una de las playas más peligrosas de Rocha. Y bueno, fuimos ahí, nos tiramos al agua, y estuvieron en más contacto con la naturaleza todavía, ¿tá? Por 2 años fueron consecutivos, y bueno, y un poco de apoyo, ¿no? Para un poco de estas nuevas disciplinas que se pueden llegar a hacer en los liceos, en las escuelas y en todas las instituciones que tenemos acá en Uruguay, no solamente en Rocha, como acá en Maldonado. Y bueno, tratar de trabajar más, estamos tratando de que esto continúe, que no sea solamente quedarse en tirarse al mar, sino que continúe con un espacio donde todos tengan acceso, ¿tá? Y que todos, tratar de que toda la mayor comunidad de estas localidades donde se están tirando el agua a los jóvenes, pase la mayor cantidad de gente para que puedan participar y estar en contacto. Y bueno, nada, eso. Una pequeña aclaración es que Ivana iba a traer el leash como objeto, ¿no? De esto de y en esto de ser apocalípticos dijo, y llevo el leash y ya de paso lo usamos. Por los temas de los obstáculos y las dificultades. Y por suerte se le olvidó el leash y trajo el traje, así que vamos arriba, gracias Ivana. Seguimos por acá. Yo le doy gracias a Destino porque es divino poder conjugar justamente muchas experiencias que pude tener en la vida
Y bueno, y acá este es un momento de eso, porque soy formado en educación física y bueno, en Arrayanes estoy con los deportes náuticos. Me gustó estudiar lo ambiental porque empecé a sentir que tenía una conexión fuerte con la naturaleza. Y bueno, pude estudiar un poco, me dio algunos conocimientos y también me fui formando espiritualmente en varios caminos. Y Arrayanes es ese sueño de alguna manera que a mí me hace sentirme profesional y poder compartir un poco la experiencia en equipo con tantas caras conocidas de esa familia de Arrayanes que están acá presentes. Así que totalmente agradecido por la invitación y poder compartir esto. Bueno, contextualizamos un poquito a Arrayanes, sobre todo lo que era esa comunidad muy grande, 500 estudiantes, 100 docentes, una directora que no está sola, porque la vamos acompañando ahí en no poder más. Y bueno, aspectos administrativos, auxiliares, informática, biblioteca, Arrayanes lo hacemos entre todos. El espacio físico, una gran oportunidad de 167 hectáreas para diferentes prácticas, para tener contacto con diferentes ecosistemas, para entrar en lo que son prácticas de conservación y de sistemas productivos. Y bueno, y algo muy importante que hace Arrayanes también es el vínculo que tenemos con la comunidad exterior, ¿verdad? Externa, con lo que hacen las comunidades locales, diferentes organizaciones, gobierno municipal, departamental, nacional, y eso también es parte de cuando uno entra a Arrayanes, se siente. Es la calidad humana que hay ahí adentro para poder abrir esa puerta a lo que hace justamente a todo el territorio que construimos entre todos. La gran oportunidad que estamos teniendo para tener justamente interdisciplina, diversidad, y es esto, ¿no? Es la diversidad de áreas de conocimiento que estamos justamente interactuando en Arrayanes. En particular, como les decía, mi experiencia con deportes náuticos, y hoy también agradezco estar con la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales, nos brinda la oportunidad, imagínense, ¿no? De tener un vínculo grande con Carpintería de Riviera, de generar prácticas de deportes náuticos como es el canotaje para que también aprendan guardaparques y técnicos en conservación, en poder aprender a navegar, a tener un vínculo con ambientes acuáticos, también con informática para que ayuden a todos los gurises a hacer sus proyectos finales, que no todos llegan con los conocimientos de informática. Audiovisual, que el arte es sumamente importante, estamos teniendo esa oportunidad de tener ese vínculo para tener registros y creaciones audiovisuales fabulosas. Y bueno, y energías renovables, por ejemplo, es uno de los estandartes que está usando deportes náuticos, en la utilización de energías limpias, en propulsión con el viento o bueno, con energía del cuerpo. Eso hace justamente una singularidad muy particular de lo que es ese ambiente en Arrayanes. Y algo también sumamente importante es que esto no lo estamos haciendo, no lo hacemos solos, no lo hace la propuesta de un docente o de una directora, o sea, un currículum estructurado que también lo tenemos, ¿no? Todos los docentes tenemos ese currículum estructurado, pero nos soltamos a la oportunidad de que también los estudiantes, sobre todo, son quienes traen muchas experiencias y de alguna manera las podemos volcar. La mayoría de las áreas trabajan en proyectos y esos proyectos hoy están teniendo ese vínculo con todo el entorno, con todo lo que es regional, también a nivel nacional, muchos proyectos a nivel nacional, y eso hace justamente el enriquecimiento que están teniendo en la formación, ¿no? Y lo que va haciendo una transversalización, ¿no? De la educación ambiental. Pero un poquito del anterior, también el colectivo docente
creó una imagen objetivo, así le llamamos, más allá de podría llegar a ser una visión de lo que queremos dar allá. Entonces ahí es donde ponemos el componente de la participación, que es sumamente valioso, mucho de lo que se viene acá conversando, que el docente se involucre con lo que realmente siente que es formar. Entonces cuando ahí quedo medio chiquito, pero si se llega a ver eso, vamos a leer algo mejor. Ser un centro de enseñanza y aprendizaje técnico profesional de referencia. Cuando hablamos de referencia es porque no nos queremos quedar cortos, ¿no? Queremos realmente ir mejorando constantemente. Reconocido por su calidad educativa, integración con la comunidad regional, que amplía y extiende el conocimiento y la innovación a través de la investigación, aportando el desarrollo sustentable y la formación integral de estudiantes como ciudadanos críticos, creativos y protagonistas de la historia. Suena grande, pero esto salió de talleres de participación docente, mejor dicho, de sala docente. Tenemos esa oportunidad a veces de agarrar, ¿no?, esos espacios para hacer los constructos de la formación como los docentes queremos, ¿no? O sea, no desaprovechar esas oportunidades que nos hacen justamente integrar las diferentes disciplinas, empezar a conocernos para ir coordinando diferentes actividades. Y mucho más para decir. Bien. Bueno, acompañe un poco. Bueno, en continuidad con la singularidad, seguimos todavía en la diapositiva anterior, ¿no? Qué molesto. Me dijeron que eran 3 y vamos a haber metido 20. Bien, esa singularidad, a ver cómo resaltarla. Bueno, me presento Ignacio Berro, docente de la asignatura de Educación Ambiental en el Bachillerato Profesional de Guardaparques y docente de la asignatura de Educación Ambiental y Ecología Social de la Tecnicatura de Conservación y Gestión de Áreas Naturales Protegidas. Eso ya es una singularidad educativa. Me siento en esa circunstancia, ¿no?, de que esté dentro del programa la asignatura de Educación Ambiental. Y acompañada de otra materia que es componente de ella, que es Ecología Social. Un poco de historia, como un repaso, ¿no? Arrayane surgió como un polo educativo tecnológico en el cual el objeto número 1 era desarrollar lo que fuesen los perfiles formativos de trabajadores de campo vinculados a la conservación de recursos naturales. Inició así como proceso de formación. En esto estuvo Wilson Neto, estuvo Ninza Pérez, estuvieron varios integrantes de lo que era UTU en la construcción de la visión de este polo educativo tecnológico. Arriesgaron muchísimo. A veces yo trato de quebrar un poco la lanza en esos procesos y esos procesos institucionales históricos. Mucha gente se asustó cuando empezaron a hablar de polos educativos tecnológicos en los cuales la imagen era ya una construcción de áreas de formación todas interconectadas porque la disciplina ya las interconecta históricamente, sino arriesgar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa en el siglo XXI? Los recursos naturales, o la conservación de los recursos naturales, ¿de qué otras formaciones tienen que estar acompañados? ¿O quiénes están interesados en incorporarse a esa visión? En ese trayecto que empezamos con una formación en un MP, una enseñanza media profesional, de las cuales hay unos cuantos compañeros que están acá y ahora son estudiantes de la licenciatura de Gestión Ambiental, se inició con un grupito de estudiantes de 10, 15 estudiantes, hay algunos históricos ahí que están, y ahora terminamos en 500 estudiantes. Se inició con una formación sola vinculada a los recursos naturales y ahora tenemos la diversidad que se puede ver formativa ahí. Arriesgaron en inventar. Fueron autoridades educativas que arriesgaron en inventar, en pensar nuevas formas de construir conocimiento, en nuevas formas de abordar la pedagogía. En todo eso que se da, porque cada formación tiene su particularidad y su historia y es asombrosa, y lo mejor de todo es que cada docente la puede contar porque somos partícipes de esta construcción. Como soy docente de la asignatura, también tuve la oportunidad de construir el programa de esa asignatura, pero no solo, ¿no? La UTU me dijo, bueno, vamos a construir el programa, pero seguro haces agua en la educación acá en la universidad pedagógica, Nacho, haces agua tal vez en estas áreas, y conformaban equipos, ¿no? UTU arriesgó a cada programa que hizo de la formación de bachillerato en Guardaparques y de la tecnicatura de convocar a diferentes actores.
tanto de gobierno, ministerial, asociaciones civiles como la Asociación Uruguaya de Guardaparques, hasta de estudiantes se les preguntó cuál era el perfil del programa que esperaban de ciertas materias, extracurricularmente, no oficialmente, ¿no? Eso es como una cuestión que queda, pero sí estuvo considerada. Y el programa fue en construcción y sigue en construcción, tenemos cierta libertad de armado. Pasamos al siguiente diapositiva. Otra singularidad de la transversalidad. Todas las formaciones en este momento de que se construyó esta imagen colectiva de lo que queríamos los 100 docentes que estábamos ahí y también estudiantes, hizo que interconectemos nuestras visiones y construyamos una definición de proyecto institucional. Como decían hoy, es obligatorio el proyecto institucional, es necesario, tiene que estar establecido desde la formación terciaria a la formación básica más básica. Sin proyecto institucional acordado, de forma participativa y colectiva, y desde una visión popular, en nuestro caso, porque somos UTU y tenemos un compromiso popular, trabajamos con jóvenes desde los 11 años hasta post-morte. Estamos ahí hasta el final. Y ese compromiso con lo popular, la UTU, que lo tiene históricamente, es una herencia que venimos trayendo de grandes intelectuales uruguayos. Yo mismo de baja, pero siguen estando. Y bueno, muy singular. Tenemos una excelente directora, que es una ingeniera agrónoma, Aroma Ramos, que es educadora ambiental, nuestra directora. Históricamente ha trabajado en educación ambiental y está conjuntamente con los docentes todo el tiempo trabajando en la transversalidad de la educación ambiental dentro de la institución. El desafío, ¿cuál es el desafío? Bueno, compartir es un desafío, ¿no? Compartir esas experiencias exitosas. Estamos muy metidos para adentro porque a veces estamos abocados a esa construcción de eso y tenemos un desafío por compartir lo que construye Arrayanes. Lo tienen los estudiantes, lo tenemos los docentes, lo tiene la institución. UTU está muy atrás en compartir lo que se generó y lo que se arriesgó y tendríamos que trabajar más en eso. Y el desafío histórico de seguir apostando a la integralidad, a lo popular y a la participación en la educación. No se puede perder. Y bueno, y comparto esa foto que fue el último taller de educación ambiental, la última materia. Hay estudiantes del bachillerato profesional y de la Tecnicatura de Conservación y Gestión de las Naturales. Estamos en la estación de cría de fauna autóctona, porque no lo crean. Y es un salón eso, ¿no? El simbolismo de poder desestructurar todo espacio áulico, formativo y arriesgarse a salir. Es como la meta y el objetivo, por lo menos en nuestra formación y con nosotros como docentes, y la verdad que es raro, es una singularidad. A veces yo me siento singular en decir, qué equipazo, ¿no? Estamos los docentes, hay varios, agradecer a Daniel Herman, a Matías Aruki y a un montonazo de estudiantes que están acá, que bueno, esa construcción es fuerte y más fuerte que nunca, con la directora que también quería venir hoy y no podía, y bueno, estamos cerrando. Desafío. Un desafío así bien importante y justamente, ya lo compartiste, queremos invitar justamente a la UDELAR, al CURE, a hacer una investigación justamente en educación ambiental, o sea, compartir ese proceso. Entendemos que la curricularización de la educación ambiental, eso no va a depender solamente de nosotros. Necesitamos justamente muchas instituciones educativas aunar esfuerzos. Justamente íbamos a poner ahí, Nacho me lo sacó, dependíamos de ANEC, justamente para traer que hoy en día vamos a depender del MEC, ¿no? Así que, con mucho respeto, pero seguramente no estemos de acuerdo en centralizar la educación en leyes, sino justamente desestructurarla. Y bueno, tendremos un poco de libre cátedra. Intentaremos. Pero no por el albedrío, ¿verdad? Sino simplemente porque realmente tenemos que atender necesidades comunes. Y el objeto que trajimos, por más que, bueno, va a ser muy... Es lo que quedó en la rueda del auto. Porque venía más cerca y bueno, algo ahí que pasó, venía más cerca para ser plantado acá en el CURE.
Hagan de cuenta que dentro de un mes y medio va a estar con frutos. Y bueno, acuérdense, esto es una planta medicinal, ya lo saben, tenemos 2 plantas medicinales. Así que para el tan largo día, un tecito para digestión y algún fruto, ¿verdad? El arrayán con ese rojo tan lindo para los referidos que estamos por cambiar la estación. El desafío. Tengo entendido, Rocío, que sabés que seguís vos, ¿no? Sí. Pero por las dudas no asumir. Parece que no me tocaba. Bueno, yo vengo de la Universidad de la República y me toca hablar un poco de lo que nos compete a la universidad en esta cuestión de la curricularización y de la transversalidad de la educación ambiental a través de la currícula, ¿no? Y bueno, para pensar la curricularización tenemos que pensar justamente en transversalidad, ¿no? Porque como dijeron las compañeras y los compañeros, la educación ambiental no se trata de una materia específica, ni de un curso específico, sino que se trata de impregnar todas las áreas, todos los cursos y todos los conocimientos que vamos trabajando y todas las experiencias que vamos viviendo, ¿no? Esto implica romper la fragmentación disciplinar, ¿verdad? Solamente desde ahí podemos abordar la educación ambiental, seguramente en todos los niveles, en todos los subsistemas educativos, y la universidad no es la excepción en esto. Y por supuesto, romper esa fragmentación de las disciplinas implica ir a través de los contenidos, como decían los compañeros, las compañeras del programa disciplinar, que siempre nos ata o por lo menos nos da un marco que a veces es bastante complejo de contemplar en todas sus instancias. Y bueno, tenemos que ir surciendo, conectando, impregnando, ¿no? Buscándole la vuelta, como bien se ha expuesto acá, para ir incorporando esa educación ambiental de la forma en la que nosotros queremos hacerlo. Nosotros, desde la universidad, trabajamos con la educación ambiental según el PLANEA, según el Plan Nacional de Educación Ambiental. Entonces, bueno, eso nos implica que tenemos que transversalizar, como venimos diciendo acá en la mesa, pero además tenemos que hacerlo desde una perspectiva crítica, ¿verdad? No solamente, bueno, hacer actividades y salir a la naturaleza, que es una parte muy fundamental y que por supuesto aporta, sino que tenemos que cuestionar, ¿no? Tenemos que ser críticos, como decían bien recién aquí en la mesa, ser participativos, y tratar de trabajar en la construcción de alternativas de sustentabilidad, ¿no? Todo eso nos toca también cuando abordamos estos temas. Entonces, bueno, ¿qué implica todo esto que vengo diciendo para la universidad? Y pensando en los 3 desafíos que nos proponían las coordinadoras de la mesa, hay un poco, a mi entender, hay 3 desafíos bien grandes que tienen que ver con las características de la universidad y de la enseñanza universitaria, y hay muchísimas, por supuesto, pero bueno, yo destaco estos 3 desafíos. Uno es profundizar y desarrollar la interdisciplina. Como saben, la universidad
forma profesionales de una disciplina, con formación disciplinar. Entonces, para nosotros, la interdisciplina es un desafío permanente, ¿no? Entonces, bueno, creo que ese es el primer gran desafío. El segundo gran desafío es la interfuncionalidad para nosotros. En la universidad tenemos 3 funciones principales, que son la docencia, la investigación y la extensión. Y además se agrega la gestión, ¿no? Porque también es parte de la vida universitaria. Y, por ejemplo, los docentes universitarios tenemos que hacer todas esas funciones, ¿no? Nosotros tenemos el compromiso, hasta por contrato y por estatuto docente, no solamente de dar clases, sino de investigar, de hacer extensión con la comunidad y además trabajar en gestión, gobierno, gestión de los servicios y todo lo demás, ¿no? Entonces, bueno, cuando abordamos la educación ambiental no podemos verlo solo desde la investigación o solo desde la docencia o solo desde la extensión. Tenemos que verlo interfunciones. Entonces, eso para nosotros es un desafío bien grande. Bueno, y el tercer gran desafío siempre es incorporar cada vez más en todo esto el enfoque sistémico y complejo, de la complejidad de los sistemas ambientales, ¿no? Para nosotros, para todo el mundo, pero para nosotros creo que es un desafío bastante importante superar la mirada lineal y pasar a estos enfoques de complejidad que son los que requiere el abordaje ambiental. Entonces, ¿por qué para nosotros estos son los 3 principales desafíos para la curricularización y la transversalidad de la educación ambiental? Y acá les voy a mencionar algunos de los problemitas que tenemos y algunas oportunidades o potencialidades también. Bueno, para empezar, la Universidad de la República es, como sabemos, la institución terciaria, de educación superior terciaria más grande del país. Para darles una idea, nosotros tenemos 140.000 estudiantes de grado, 3.000 de posgrado y 11.000 docentes, 95 carreras de grado, 44 técnicas tecnológicas y podría seguir, ¿no? No somos muy grandes, muy complejos. Nos ha tocado tratar de hacer algún diagnóstico y no poder rastrear quién hace qué en educación ambiental, porque por suerte estamos muchos y muchas haciendo cosas, pero por otro lado también somos autónomos y gobernados, por ahora, por lo menos. Hasta hoy estamos bien. Y bueno, eso también hasta el momento nos ha dado una fortaleza o cierta autonomía o cierta autogestión que también ha dado lugar a muchas iniciativas que muchas las hemos estado compartiendo hoy en este congreso. Entonces les decía, tenemos dificultades, pero se han hecho muchas cosas. La Universidad de la República en el 2014 firmó el compromiso de incorporación del Plan Nacional de Educación Ambiental y empezó a trabajar en ese sentido. El Consejo Directivo Central nombró a la Red Temática de Medio Ambiente como promotora o líder de la incorporación del Plan Nacional a la interna de la Universidad de la República. Y bueno, se han hecho algunas cosas, faltan muchas, pero para mencionar algunas, venimos también desde un marco de años antes que se estaban haciendo muchas cosas, desde la reapertura democrática, pero bueno, fuertemente desde 2001 se crea la Red Temática de Medio Ambiente en la universidad. A partir del 2003 y sobre todo desde el 2005 y con una nueva asignación presupuestal que permitió crecer en la universidad, se crearon todos estos centros regionales como el que estamos, y eso es un proceso, como sabemos, a tomar iniciativas ambientales y trabajar con la comunidad, y por supuesto que ha dado un impulso a la educación ambiental en toda la UDELAR. Los centros regionales son muy importantes. También algunas iniciativas, pensando en estas más transversales, desde la Red Temática de Medio Ambiente, tenemos un programa que es Formación de Promotores Ambientales Universitarios. Llevamos más de 500 estudiantes formados de todas las disciplinas en talleres de educación ambiental con el enfoque del Plan Nacional de Educación Ambiental. Desde 2018 tenemos el primer curso interdisciplinario que toman estudiantes de todas las carreras de la Universidad de la República, sale desde el espacio interdisciplinario, lo organiza la Red Temática de Medio Ambiente, otorga créditos y está incluido ya en la currícula de unas cuantas facultades. O sea, parte de la malla curricular, esta oferta
de curso interdisciplinar. Y algunas iniciativas interesantes que hemos hecho también es trabajar también con los funcionarios no docentes de la universidad, que a veces son un poco los olvidados en esta historia y son también base fundamental para estas iniciativas. Y bueno, tenemos desde 2007 un programa de gestión ambiental universitaria, que es un diplomado de varios cursos, uno de ellos de 30 horas es de educación ambiental. Entonces, la educación ambiental está permeando en la universidad. Bueno, ni hablar de los posgrados, ¿no? Que ya en el día de hoy estuvieron viendo bastantes iniciativas de lo que es los programas en ciencias ambientales y los posgrados en educación ambiental de Facultad de Ciencias y ANEP. Entonces, bueno, está permeando, falta mucho. Sin duda tenemos algunas dificultades que tienen que ver con esta formación disciplinar y fragmentada que tenemos. Nos cuesta saltar a esa interfuncionalidad, a superar la visión de procesos o lineales, ¿no? De que las disciplinas dejen de ser autocentradas, ¿no? Yo estudio salud, entonces, bueno, yo hablo de teoría de la salud, pero bueno, no incorporo otros aportes, ¿no? Me autocentro en mi propia lógica disciplinar y no incorporo otros elementos, ¿no? Sin duda hay otros elementos que tienen que ver con otras estructuras y que son similares a todos los niveles educativos, la sobrecarga de temas, como decía, la falta de recursos, ¿no? Las temáticas nuevas, muchas veces no están financiadas, no tienen presupuesto, muchas veces dependen de proyectos o de iniciativas de los docentes, que siempre tenemos como mucha motivación, pero no de fondos genuinos y permanentes. La permanencia y la continuidad es muy importante en estas cosas, poder acumular conocimiento, y el Audera es muy importante porque necesitamos generar un área de conocimiento fuerte, ¿no? Así como la química de materiales es un área de conocimiento súper reconocida, bueno, la educación ambiental también tiene que ser un área de conocimiento fuerte. O sea, tan importante, tan valioso ser educador ambiental como ser ingeniero de obras de mega ingeniería, ¿no? Entonces, bueno, estas son cosas importantes, la rigidez de las estructuras muy verticales, muy complejas, muy grandes, muy pesadas, que bueno, que a veces es difícil cambiar, pero bueno, por suerte hay muchas iniciativas, estamos tratando de trabajar hacia eso. Y bueno, y por último, comentarles que bueno, desde agosto del año pasado, la universidad asumió el compromiso de coordinar la Red Nacional de Educación Ambiental, y lo estamos haciendo apoyando desde la coordinación de la Red Temática del Medio Ambiente, y creo que eso también es una muestra del compromiso que tiene la universidad con la educación ambiental y con la relación con otros actores también, ¿no? Porque como sabemos, la RENEA tiene una historia muy rica de trabajo conjunto con organizaciones de la sociedad civil, con otros subsistemas, entre subsistemas educativos de la educación formal, entre el sector gubernamental. Entonces, que la universidad haya tomado ese compromiso, por supuesto con el apoyo del rector y del Consejo Directivo Central, creo que es una buena señal que, bueno, que tenemos que valorar, y que, bueno, para nosotros es un gran desafío estar a la altura de las coordinaciones anteriores, y toda su historia es difícil, pero bueno, creo que es un compromiso que nos compete a todos y todas, y bueno, y ahí les invitamos a participar y a sumarse a estas iniciativas de apoyar a la red nacional, y bueno, seguir profundizando la educación ambiental tal como nosotros la concebimos. Bueno, muchas gracias. En esto de los desafíos, me parece que lo primero que tenemos que pensar es qué decimos cuando estamos diciendo educación ambiental. A lo largo de todo el día, hoy mucha gente se aferra a la idea de que educar es simplemente transferir conocimientos. Y ya el maestro querido decía, no es transferir conocimientos, es generar la posibilidad de producir y de construir conocimientos. Y si la educación ambiental no es freudiana, no es educación ambiental. Si la educación ambiental solo se
pone a trabajar con los gurises de la escuela, que son público así, totalmente cautivo de mi experiencia, no estoy haciendo educación ambiental, porque es popular, porque implica la transformación social. Si yo no hago denuncias, si yo no capacito a la gente con la que estoy trabajando, si yo no respeto sus preocupaciones, miedos y necesidades, y le impongo hegemónicamente mi preocupación ambiental, no soy educadora ambiental. Estoy enseñando temas ambientales que me preocupan o que me financian mi investigación. Entonces, la educación ambiental tiene necesariamente que estar fuertemente concientizada. El educador ambiental no puede trabajar en solitario. Todas las experiencias que vimos tienen que ver con lo colectivo, lo compartido, lo transpirado. Porque no es fácil trabajar en equipo, no es fácil trabajar en la interdisciplina. Porque la disciplina son las chacras. Porque la disciplina sigue siendo el espacio de tensión, y como decía Borges, es ese campo de capital hegemónico, que nadie quiere transar con mi campo. ¿Y cuál es el problema? Que la educación ambiental es tan freudiana que si no genera espacios de diálogo de saberes, deja de ser educación ambiental. Vuelve a imponer una visión, un único constructo de ideas desde la formación a la que yo recibí y voy a trabajar con la gente. Y seguimos trabajando desde la tarima, no trabajamos mirando los ojos con la comunidad. Y seguimos trabajando con los gurises exclusivamente. Pensamos que la educación ambiental es para que los gurisitos... Es la diversión, es la inteligente consideración. Pero lo que yo insisto con esto, gente, no es exclusivo del ámbito de la educación formal. Justamente es tan rica la educación ambiental, e insisto, y miren que lo hemos tenido que defender, tiene su campo propio de estudio, tiene su objeto de estudio, tiene su didáctica propia. Y si no nos formamos en esa didáctica, si nos seguimos convencidos de que enseñando mi experticia es solo enseñar el tema ambiental, le estoy quitando la otra dimensión educativa de los procesos pedagógicos que hacen que las sociedades se transformen. Yo no voy a convencer a la gente de que cambie de conductas o que cambie de hábitos. Tengo que transformar las relaciones. Mi sentido de identidad, como hace ella con los gurises en la playa. El sentido de pertenencia. Porque si yo no me siento perteneciente a mi territorio de vida, ¿para qué voy a participar? Entonces, si no nos enamoramos de vuelta en los territorios de vida, si el educador ambiental no se mete en esta perspectiva de amor, de compromiso, de sacudir, de catalizar, de mover lo que está como quieto, no vamos a hacer nada más que los gurises repitan, salvemos al planeta. Y de eso es bastardear la educación ambiental. Diría Gaudiano, eso es pasteurizarla. Cuando yo solo planto la plantita, hago el cerquito, pongo, ¿no?, las tapitas, preclasifico y pienso que es una serie de acciones. Los que venimos de la educación sabemos que todo proceso educativo requiere de un tiempo. Y nuestros proyectos educativos ambientales tienen que tener un tiempo, no el tiempo de la plata que me dure la financiación, no el tiempo escolar siquiera, el tiempo que la comunidad necesite, poder crear y construir nuevos saberes ambientales, que de eso se trata la educación ambiental. Pero no solo por el tema del conocimiento, sino para poder interpretar los cambios que ocurren en los territorios, para poder analizar las causas que llevan a la injusticia ambiental y que llevan a la degradación de la vida de nuestros ciudadanos. Y es responsabilidad desde lo educativo y desde lo ambiental de generar esas transformaciones territoriales. No solamente de denunciarlas, como hace la compañera, sino también de empezar a generar conocimiento para pensar alternativas. Ahora, educación ambiental es distinto de gestión ambiental. Se retroalimentan, pero no le pidamos a la educación que genere los cambios, que es la gestión ambiental la que tiene que hacer. Ahora, ¿cuándo yo voy a tener una adecuada gestión ambiental? Cuando mis educadores ambientales capacitaron y construyeron ciudadanía ambiental para que el vecino opine con calidad, para que la vecina diga lo que está mal, para que el ciudadano de a pie sea capaz de opinar y de rebatirle al que tiene el poder económico o político, decirle, yo opino esto diferente, porque estoy parado desde otro saber. Les decía el tema del diálogo de saberes.
¿Cuánto nos cuesta poner en valor el saber empírico? Hoy una compañera hablaba de saber ecológico local. Fernando Pelle, en lugar de hablar de saberes populares, habla de saberes empíricos, porque cuánto hay de historia, cuánto hay de sabiduría de lo que pasó, que me contó mi abuela, me contó que se hizo, que se hace así, cuánto hay de eso. Y no lo estamos poniendo en valor. Cuánta memoria reciente estamos perdiendo. Por eso es maravilloso el trabajo de las compañeras de Sierra y Mar, que tiene que ver con eso de recuperar nuestra historia reciente, las memorias, las voces de los territorios, las leyendas, los mitos, sean reales o no, son parte de la cultura, porque lo ambiental no es solo ir a la naturaleza. Lo ambiental es básicamente el contexto donde se desarrolla mi vida, con sus dimensiones culturales, sociales, históricas, económicas y, por supuesto, ecológicas. Pero si los educadores ambientales seguimos pensando que si hago extensión en tema ambiental, estoy haciendo educación ambiental, estoy haciendo mal las ecuaciones. Entonces, el primer desafío es clarificarme en lo personal y en lo colectivo qué creo o en qué estoy basando mi proceso de educación ambiental. Criticarme, porque en realidad la educación ambiental nace de la educación popular freiriana y de la pedagogía crítica. Y parte de ese proceso crítico es criticarme a mí mismo, analizar mis propias representaciones sociales sobre ambiente, analizarme mis propias ideas respecto de la potencialidad o no de la educación ambiental, porque discursivamente la educación ambiental es divina. ¿Cuántas veces? Claro, ¿cómo? De todas maneras, y ese es el primer desafío que les propongo, pensemos qué decimos cuando hablamos de educación ambiental. Porque si no, vamos a estar equivocándonos y regando fuera de la maceta, para decirlo en fino, ¿no? El segundo punto tiene que ver con pensar cuando hablamos de curricularización, que Ceci nos planteaba ese desafío. ¿Qué pensamos, qué imaginamos cuando decimos currículum o currículo, dicho en español? Todo el mundo piensa que es la normativa o los contenidos, pero hay muchas excepciones de currículum. Por ejemplo, tiene que ver con las oportunidades y con las prácticas que puede hacer un centro educativo. No solamente es el prescripto. Entonces, curricularizar no significa encorsetar en una disciplina, sino que didácticamente significa ponerle vida a ese establecimiento educativo o ese club de niños o ese consejo de vecinos o ese centro de tercera edad. Y con ellos no estamos trabajando en educación ambiental. No estamos trabajando con el colectivo, con las asociaciones civiles que hay, con las fuerzas locales. Hacemos al revés, usamos a los gurises de rehenes para que al mejor estilo carambola los convenzan a los padres o traigan a los abuelos o traigan a los tíos a la vida, porque estoy haciendo un proyecto de educación ambiental. Entonces también el currículum implica poder elegir desde qué mirada. Si quiero curricularizar algo, quiero decidir qué tipo de currículum voy a abrazar. Y además, si la educación ambiental es transversal, que fue una medida, y lo que leyó el compañero, esa frase, fíjense la fuerza, la elaboró la Red Nacional de Educación Ambiental. Fue la propuesta, fue la apuesta, que es una red formada por 64 organizaciones, 5 organismos estatales, para decidir y meterse y decir, no, por ahora queremos transversalizar, porque es el camino medio. Uno está en procesos intermedios que no son el óptimo al que uno quiere llegar. Y acá pongo el tercer desafío. El óptimo sería la ambientalización curricular. Y no digo ambientalización curricular y entonces, la facultad tiene los 3 tachitos. No, algo mucho más profundo que eso. Pero como es muy difícil llegar a la ambientalización del currículum, vamos navegando y decidimos ir por la transversalidad. Y es otro problema, porque pensamos que la transversalidad es solamente transversalizar los contenidos curriculares. Y nos estamos olvidando que el proceso, el bagaje, la transmisión o el hecho educativo tiene mucho más que simplemente contenidos. Tiene habilidades, experiencias, emociones seleccionadas, transformadas para decir, bueno, esto es lo que queremos para nuestros futuros ciudadanos. Entonces, la transversalidad no es solamente decir, bueno,
agua acá y agua acá y hago un cruce medio extraño entre lo que me obliga la inspección al tema. Sino que tengo que transversalizar aquellas actitudes, competencias, valores que hagan de ese espacio educativo un espacio educativo que sea ambiental. Hablamos de qué es la educación ambiental, hablamos de qué tipo de currículum nos preocupa, hablamos de la disciplina como campo de atención y finalmente hablamos de qué sentido tiene que en la formación superior haya o no haya un proceso de educación ambiental. ¿Queremos solamente que sea una salida laboral para que los gurises puedan ir a dar clase de educación ambiental? Cuidado, a veces aparece. La idea es que todo profesional debería saber trabajar con las comunidades para interpretar los cambios ambientales que suceden en donde se vive. Para poder pensar alternativas ya de cómo reaccionar, de cómo ser proactivos frente a cómo mi territorio se está transformando día a día. No esperar a que me vengan a decir las cosas. Y en un modelo de gobernanza en la cual el Estado, o sea, basta ya de que sea solo la academia la que le dice al Estado cuál debería ser el conocimiento. Acá hay una sociedad que no está siendo activa, que no está siendo responsable y que no está participando. A esa sociedad es la que la tenemos que habilitar a través de la educación ambiental. Cualquier tipo de profesional, de la educación o profesional de las ramas universitarias. Entonces, lo que sí les quiero quemar la cabeza es que piensen y vayan a su casa pensando, hay muchas formas de hacer educación ambiental. Tiene que ver con asociada a la gestión, asociada a la conservación, asociada a simplemente a lo artístico, asociado al ejercicio de la ciudadanía, pensando en temas de nutrición o temas de salud, no importa, pero hay un conjunto de ideas, una forma de hacer educación ambiental que parte de lo contextual y que necesariamente necesita que cada uno de los que nos llamamos educadores ambientales sigamos apasionados, enamorados y comprometidos por nuevos mundos. Gracias.